Una pregunta para Carlos para ir avanzando, y es que, Carlos, usted escribía sobre las dos formas de imbecilidad, hablando de las dos campañas, sobre el hombre masa, sobre la irracionalidad de la vulgaridad de esa política de extrema derecha. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo explica eso? Bueno, podríamos pensarlo de manera separada en Europa y en América Latina. Creo que aquí, evidentemente, la crisis económica del 2008 vulneró cierto patrón de confianza en el sistema, en las instituciones, que le ha hecho mucho daño a la política. Había prácticamente un consenso asimilado que asumía que los hijos iban a vivir mejor que los padres. Eso se rompió. Esa confianza en el sistema se rompió y ha generado, digamos, insatisfacciones que han sido fácilmente instrumentalizadas por opciones políticas radicales. Ante esta situación se han buscado, digamos, dos formas de entenderlo. Una, que ha explotado la izquierda, es todos los consensos del pasado fueron tramposos, fueron truculentos, fueron una traición a ciertas ideas necesarias para la sociedad. Entonces se ha revisado la transición española y se han intentado romper esos consensos. La derecha lo que ha hecho ha sido más bien buscar chivos expiatorios, enemigos que expliquen el por qué no están funcionando los servicios sociales, por qué el presupuesto público no alcanza, y han encontrado al inmigrante como enemigo fácilmente atacable y fácilmente instrumentalizable para despertar bajas pasiones y fomentar cierto nacionalismo que también está en auge. En América Latina también pasó algo similar con la crisis de las commodities, cuando el ciclo exportador se acabó y los gobiernos se vieron en dificultad para hacer que las clases desfavorecidas ascendieran a las clases medias, que eso era una promesa que se estaba cumpliendo. Eso también empezó a generar mucha desafección y mucha insatisfacción social, que después acabó en estallidos sociales. Eso también ayudó a polarizar las sociedades y a que irrumpieran actores políticos que habían estado silenciados y que, aprovechando ciertas estrategias muy bien planeadas como la incorrección política, se han mostrado como elementos seductores para ciertos electorados que estaban silenciados, que estaban, digámoslo así, enclosetados. Gracias a esta incorrección política que ha rasgado ciertos consensos sociales en torno, digamos, al autoritarismo, al pasado dictatorial del continente, unos bloques de votantes han empezado a movilizarse y han empezado a tener protagonismo en las elecciones. Y eso explica de alguna manera que personajes como Bolsonaro, como Milei, hasta cierto punto, claramente Abelardo de la Espriella, tengan el protagonismo que tienen hoy en día en la política de América Latina. Mauricio, estamos ante una especie de dictadura de mayorías y sin la posibilidad de que haya un centro, por llamarlo centro, ya quisiera cambiarle el nombre al centro, que tenga una voz y que no quieran silenciar, porque usted retomaba un poco la idea de lo ocurrido en la Tercera España. Sí, yo hace poco publiqué una columna en donde simplemente reseño algunas ideas que trae Andrés Trapiello en un libro que a mí me encanta y que a Carlos también, que se llama Las armas y las letras, sobre la Guerra Civil Española, intelectuales y artistas, citas de intelectuales y artistas de la Guerra Civil Española. Y ahí yo le pido al lector simplemente que lea eso pensando en Colombia, no en España. Y el paralelismo es tremendo, entre otras cosas, porque el siglo XIX español se parece mucho a nosotros. Digamos, nosotros no hemos salido del siglo XIX español. Esas emociones del siglo XIX son las mismas. Lo que pasa es que tienen banderas distintas, pero son las mismas. Que son banderas afectivas, odios afectivos. Los viejos queridos odios colombianos, de los que hablaba Carlos R. Restrepo. Entonces, yo lo que creo es que está sucediendo lo mismo en el sentido de que esa tercera Colombia, que era la Colombia que no estaba con ninguno de esos dos ultras, con ninguna de esas dos posiciones extremas,
que es la Colombia que, digamos, que ve matices, que está dispuesta a dialogar, que no está dispuesta a excluir a los otros o a considerarlos apátridas o a considerar que son enemigos, que son una especie de tumor interno peligroso. Esa tercera Colombia, poco a poco, y en buena parte por causa de esta tecnología que estamos teniendo ahora, en donde se excluyen los debates, y por eso es que no hay debates, porque eso es irrelevante, porque no hay tiempo para debatir, solo hay tiempo para agitar emociones. Entonces la tercera Colombia quedó siendo reducida hasta terminar en lo que quedó, en una porción ínfima que yo creo que es mayoritaria. E incluso hace 4 o 5 meses, cuando empezó, era una Colombia que era visible y era incluso mayoritaria, pero a medida que fue avanzando la campaña, parece aplastada. Se fue reduciendo hasta su mínima expresión. Y hoy en día está pues en ese dilema de qué hacer, si no votar, si votar en blanco o si votar por uno de los dos. Entre otras cosas, digamos, una de las teorías que hay alrededor de este tema de la polarización, digamos, los dos grandes argumentos en pelea de si la polarización viene de arriba para abajo o si es más bien una articulación que hacen las élites políticas de un sentimiento que ya tiene la gente. Y yo tiendo a pensar más con Mauricio y por cuenta de haber visto el comportamiento de la gente en las encuestas, de que la polarización es un fenómeno de élites políticas, no es un fenómeno de masas. De hecho, son las élites políticas las que constantemente están construyendo los repertorios, están construyendo los términos, están construyendo las posiciones que empujan a la gente en dirección de los extremos, pero no es la gente la que está construyendo los extremos y esa no es su agenda. Y esa es la razón por la que siempre que empezamos un proceso electoral le preguntan a la gente, bueno, ¿usted se considera de izquierda, de derecha o de centro? Y la gran mayoría de la gente siempre está ubicada en el centro, cosa que hace el asunto un poquito, no mucho, pero un poquito más fácil de resolver, porque aquí lo que tenemos frente a nosotros es una responsabilidad directa de la clase política que hace el juego de la polarización justamente para construir clientela, para construir, digamos, los electorados y las bases sobre las cuales trabajan. Entonces, yo creo que en ese sentido está uno sentado en un escenario en el que el proceso de transición o de salida de la polarización depende mucho más de una transformación de la clase política que de un cambio generalizado de las actitudes de la gente, que creo yo sería mucho más difícil de lograr. Ya volvemos. Sí. No, una cosita chiquitica y adicional. Y es que esas élites hoy en día tienen una capacidad muchísimo mayor de manipulación por el algoritmo. Porque el algoritmo lo que hace es seleccionar poblaciones y enviarle a esas poblaciones lo que esas poblaciones en principio creen. Pero el algoritmo no solamente sirve para satisfacer las preferencias, sino para moldear las preferencias, para manipular las preferencias y para dirigir las preferencias. Y cuando se trata de escoger la música que a uno le gusta en Spotify, pues eso está muy bien. Pero cuando se trata de que lo conviertan a uno en un fascista, en una campaña política, eso no está tan bien. Sí, de acuerdo. Ya vuelvo con ustedes acá porque tenemos desde Santiago de Chile a Cristóbal Rovira. Él es director de investigación y posgrado de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Católica de Chile. Gracias, doctor Rovira, por estar con nosotros. Aquí mi compañero Juan Esteban Lewin empieza con las preguntas. Profesor, una pregunta. ¿Cómo se explica la expansión de las fuerzas de ultraderecha en varios países de América Latina? ¿Cómo entiende lo que estamos viviendo hoy en Colombia con Abelardo de la Espriella? Efectivamente es cierto que hoy en día en América Latina estamos viendo el ascenso de distintas figuras de ultraderecha. Pensemos en Milei en Argentina, pensemos en el caso de Bolsonaro en Brasil o de José Antonio Kast en Chile. Y una pregunta relevante es por qué esto está sucediendo justamente ahora. Y obviamente que parte de la explicación es el castigo a los incumbentes. Tenemos que pensar de que Milei gana cuando la economía está funcionando muy mal en Argentina, en el caso de Brasil con Bolsonaro cuando había una crisis de corrupción muy elevada. Pero hay una razón más de fondo estructural en América Latina, y es que en la medida que los sistemas democráticos se han ido consolidando, han permitido una mejor incorporación de grupos históricamente marginalizados. Y aquí no solo estoy pensando en temas de desigualdad económica, sino que sobre todo también de incorporación de mujeres, de indígenas, de comunidades afrodescendientes. Y producto de esa mejor incorporación de determinados sectores, hoy en día lo que estamos viendo es que hay determinados segmentos de la sociedad que no necesariamente son mayoritarios,
minoritarios, de que presionan por volver a un momento anterior, vale decir, por retrotraerse a un statu quo, donde esos sectores seguían siendo minoritarios y no tenían una graduación de poder diferente. Desde ese punto de vista, el ascenso de Abelardo de las Priella guarda relación con esta misma dinámica que estaba comentando. Pensemos de que en el caso de Colombia, históricamente ha sido la derecha y distintos actores de derecha quienes dominan el espacio político, pero con la aparición de un gobierno marcadamente de izquierda como el de Petro, tenemos un proceso de polarización a la izquierda y de incorporación, tanto simbólica como material, de nuevos grupos, y esto abre el espacio político para que aparezca alguien que está a la derecha de la derecha convencional, que es la figura de Abelardo de las Priella. Tengo una pregunta sobre el caso chileno específicamente, porque ahora que eligieron a José Antonio Cast, pues uno ve que hay un retorno a las movilizaciones. ¿Qué es lo que está pasando con el ascenso de este gobierno y la posición que maneja Cast que lo está produciendo? Si pensamos respecto al caso chileno en particular, yo creo que es importante tener en consideración de que el presidente actual, José Antonio Cast, es una persona que históricamente viene de la derecha convencional, pero que siempre ha tenido posturas muy radicales dentro de la derecha convencional. Es un actor de que en su momento hizo campaña a favor de Augusto Pinochet, es un actor político que estando en el Parlamento siempre defendió las posturas más conservadoras dentro del Parlamento, y que justamente porque la derecha convencional se ha ido moderando y se ha ido acercando más bien hacia el centro político, José Antonio Cast siempre se sintió disconforme, decide romper con la derecha convencional y crear su nuevo vehículo electoral, que es el Partido Republicano. Por lo tanto, parte de la figura de José Antonio Cast hay que entenderla en este proceso de moderación de la derecha. Las lecciones del caso chileno yo creo que nos muestran, por tanto, de que hay una interacción y una competencia entre las distintas derechas hoy en día, tanto en Chile como en el mundo. Y el éxito de las ultraderechas descansa generalmente en la interacción que pueden tener con esas otras derechas convencionales. No olvidemos que en el caso de Chile, para la segunda vuelta electoral, similar a lo que pasó en Brasil, similar a lo que pasó en Argentina, similar a lo que está pasando en Colombia, todos los actores de derecha le dieron su respaldo a José Antonio Cast, y hoy en día el gobierno de José Antonio Cast está compuesto por su propio partido, pero también por los partidos de la derecha convencional. ¿Hasta qué punto este va a ser un gobierno de que va a tener una agenda antiinstitucional similar a la que hemos visto en los Estados Unidos o no? Va a depender no solo de lo que él quiere, sino que también de su coalición de partidos que son de derecha convencional. Y por eso insisto de que aquí la interacción entre derechas convencionales y ultraderechas son claves para comprender el éxito y el derrotero que tienen estos proyectos políticos en el largo plazo.